Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Damos gracias por esta transmisión que estamos teniendo, mis amados. Hoy es 19 de marzo del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión de nuestra sesión de estudio en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Saque su libro, saque su material, prepárese, vamos a ir hoy a la página 165, estamos estudiando la lección 9, día 2, y continuamos hablando acerca de la importancia del perdón en el camino al avivamiento, un tema sumamente necesario e importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en Cristo. Así que pues le animo a que no se pierda esta clase el día de hoy. Y bueno, también le voy a pedir por favor que me acompañe al texto de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, capítulo 18. Repito la cita, Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. En lo que usted lo busca rápidamente, pues vamos a compartir la liga de nuestra clase, ¿verdad? Para que usted, mi amado y mi amada, pues se pueda conectar, ¿verdad? A nuestra sesión de estudio de esta tarde. Amén. Y recordarle, pues bueno, que nosotros estamos enviando todos los días el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Y pues le animo a que usted siga perseverando en su lectura bíblica diaria. Recuerde que también lunes y viernes estamos teniendo el envío de nuestra lectura de nuestros audiolibros. Acabamos de iniciar el lunes un nuevo audiolibro, Si os mordéis y os coméis unos a otros, del pastor Alexander Strauch, que tiene que ver básicamente con principios bíblicos para resolver nuestros conflictos en medio de la iglesia de Cristo. Un tema sumamente importante y necesario para nuestros días como iglesia en Cristo. También recuerde que el viernes estamos compartiendo líder de convicciones, ¿verdad? Que pues una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Ciertamente todo liderazgo debe estar caracterizado por el saber cómo lidiar con las dificultades, con los conflictos, con los momentos tirantes en medio de la iglesia del Señor. Así que le animo a que pues usted esté pendiente de estas lecturas, ¿verdad? Y recuerde también que estamos compartiendo, ¿verdad? El día sábado nuestra estudio presencial, nuestra transmisión del estudio presencial del Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Y pues le invitamos a que también, si usted decide acompañarnos, decide visitarnos, pues es usted más que bienvenido. Mis amados, pues bueno, ya han sido compartidas nuestras ligas de nuestra clase. Sea usted cordialmente bienvenido donde quiera que usted nos escuche, ¿verdad? Dios esté con usted y podamos ir a nuestro tema del día de hoy. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Que el Señor esté con nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te damos la gloria en Cristo Jesús por permitirnos la dicha y el gozo, Señor, de ir nuevamente hoy a tu palabra, ser moldeados, examinados, corregidos, instruidos por ella. Danos la capacidad, la sagacidad, el estar espiritual y físicamente despiertos, atentos, diligentes, Señor, en atención a las instrucciones de tu palabra, al ejemplo de tu testimonio, Señor. Y llévanos, Señor, a tener un análisis, una profundidad de pensamiento acerca de este importante tema que, Señor, nos hará crecer y madurar. Ayúdanos, Señor, para aprender a perdonar de la manera que tú lo hiciste con nosotros. En este difícil camino te pedimos, Señor, ayúdanos, porque todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra desde ahora y siempre. Amén. Mis amados, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta transmisión de nuestra sesión de estudio en busca de Dios. Y pues le damos a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Sea usted, gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio. Y pues bueno, me gustaría poder subrayar y comentar, ¿verdad? Básicamente que estamos viendo esta lección 9 hablando acerca del perdón, un tema sumamente importante y necesario debido a que no puede haber avivamiento en nuestras vidas, no puede haber una renovación en nuestra relación personal con el Señor si esto no se ve evidenciado a través del perdón. Ciertamente, si usted y yo estamos reconciliados con Dios, es nuestro deber, llamado y obligación también a buscar la reconciliación a través del perdón con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Entonces es importante, mi amado, mi amada, que usted tenga presente que esto es un tema innegociable de nuestra vida espiritual. Y bueno, pues vamos a examinar el día de hoy esta parábola que nos deja un poderoso testimonio acerca de nuestra responsabilidad y llamado hacia el perdón. Primero y antes que nada, debemos de reconocer una cosa. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos al daño, a la ofensa, al agravio, al vituperio, a cualquier tipo de daño físico, moral o de cualquier tipo por parte de alguno de nuestros semejantes, por parte incluso de alguno de nuestros familiares, por parte de alguno de nuestras personas más íntimas, de nuestros hermanos o líderes incluso. En algún momento, en algún lugar, nosotros hemos sido heridos o maltratados y seguiremoslo siendo. Esto no es algo que va a cambiar en nuestro caminar. Esto es algo que va a ser una constante y debemos aprender esto para no tener una falsa expectativa absolutamente de nadie. Eso es parte del corazón humano. Muchas personas nos dañarán y nos lastimarán y nos ofenderán, a veces de manera consciente y a veces de una manera inconsciente. Así como, y también es importante subrayarlo, como nosotros también cometemos errores, faltas, ofensas, fallas, grandes pecados y grandes agravios en contra de nuestro prójimo, la mayoría, espero yo, que sean de manera inconsciente, por nuestra condición, por distracción, por omisión, pero muchos de ellos, seamos honestos y francos, responden a nuestro carácter todavía que no ha sido redimido y santificado por Cristo. Y es ahí donde este tema ocurre gran urgencia, demanda urgencia.
¿Cómo vamos a responder ante los que nos hieren y especialmente a los que nos hieren de manera intencional? ¿Cómo vamos a responder? Esa es la gran pregunta. El apóstol Pedro le pregunta al maestro en el versículo 21. De hecho, más hacia atrás, si usted va de la porción que acabamos de leer, de Mateo 18, del 23 al 35, vaya usted unos versículos atrás y dice el versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él estaba preguntando, ¿cuántas veces estoy legalmente permitido a tomarme esta licencia, este lujo? ¿Cuántas veces puedo y debo hacer esto? Y él pone una cantidad, dice, ¿hasta 7? Y el Señor le dice en el versículo 22, una frase que debe ser analizada detenidamente en su contexto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pudiera parecer admirable la intencionalidad de Pedro de querer perdonar a su prójimo hasta 7 veces. Y después de las 7 veces, ¿qué es lo que iba a suceder? ¿Qué es lo que iba a acontecer? Pero aún así, por muy generoso que pudiera ser el panorama del perdón que estaba ofreciendo el apóstol, aún así era un perdón humano, un perdón que estaba limitado por una determinada perspectiva de gracia y de misericordia limitada. Es decir, después de estos 7, en el 8, tú ya no vas a recibir misericordia, ya no vas a recibir perdón, ya no vas a recibir de mí ningún tipo de compasión. Todo lo que suceda después de la 7ª ocasión va a ser todo el juicio, la ira, el odio, el rencor, la amargura, la venganza, todo eso que tú, que eres ofensor, te mereces. Ese era el planteamiento. No solamente hay que mirar las 7 oportunidades o chances que estaba ofreciendo el apóstol, sino la limitación. Él estaba poniendo un límite. Y el Señor Jesús lo lleva más allá a un perdón ilimitado y por lo tanto un perdón celestial, un perdón sobrenatural. Y este perdón nuevamente quiere decir no necesariamente una, entendámoslo así, no está hablando de una licencia para pecar, de una tolerancia abrumadora hacia el pecado. No quiere decir entonces que vivamos, que andemos por ahí sin tener un discernimiento apropiado y estemos aceptando cualquier tipo de conducta o patrón pecaminoso que anda por ahí suelto de manera cínica y tajante. No está hablando de eso. No está hablando de eso. No está hablando de lo que hacen los demás, sino de lo que vamos a hacer nosotros. No está hablando de nuestra apreciación del pecado, sino está hablando de nuestra apreciación acerca del perdón y por qué debemos otorgar un perdón así de grande, así de generoso, así de ilimitado, así de sobrenatural. ¿Por qué debemos ejercitar esta clase de perdón que nos está ofreciendo el Señor? Y Él pone una mirada verdaderamente extraordinaria. Dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Con esto tampoco no nos vayamos a ponernos en este sentido tajantes y hagamos una contabilidad y digamos, bueno, pues 70 por 7, pues da una determinada cantidad. Entonces el Señor está poniendo un rango más alto, pero está poniendo un límite. No, de ninguna manera. Lo que está haciendo aquí el Señor es una figura de lenguaje que lo que está tratando de presentar simple y sencillamente es una mirada súper abundante. Si Pedro estaba siendo abundante, el Señor Jesús estaba siendo súper abundante acerca de la perspectiva del perdón. Y para esto el Señor Jesús, para ilustrar esta dádiva, esta gracia, como dice el título de nuestra lección el día de hoy, de nuestra sesión, la virtud del 70 veces 7. Debemos, según el llamado del Señor Jesús en el versículo 22, perdonar de manera ilimitada, siguiendo esta ilustración, una vez, otra vez y vez tras vez. Y para ilustrar esta compleja actitud de perdón,
ilimitado, el Señor nos cuenta una parábola. Y vamos a analizarla el día de hoy, vamos a leerla, vamos a hacer algunos comentarios y posteriormente vamos a hacer algunas preguntas. Le aconsejo, mi hermano, que ahorita con estos calores, si usted está aquí en la ciudad, en el Estado de México o en alguna otra parte de la República, por favor hidrátese porque los calores están verdaderamente tremendos. La palabra del Señor dice acerca de esta parábola: por lo cual, es decir, esto está en conexión con lo anteriormente mencionado, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Muy interesante esta perspectiva. Está haciendo una ilustración, está retratando una semejanza al reino de los cielos y dice que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Primera observación, déjame decirle una cosa: todos y cada uno de nosotros un día estaremos delante del Señor rindiendo cuentas. Y esas cuentas no solamente serán sobre cosas materiales, sino también será acerca de cómo administramos el perdón, la gracia, la misericordia que Él nos ha dado. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento, si usted me permite la comparación, era una medida de peso aproximadamente igual al peso que un hombre podía cargar. En los días de nuestro Señor Jesucristo, 10,000 talentos de plata hubiesen sido el equivalente a muchos miles de millones de dólares, y ya no se diga de pesos. Es una cantidad verdaderamente enorme, estratosférica, completamente difícil de pagar, prácticamente para una persona común, imposible en una vida solamente pagarla. El denario, una moneda de plata romana que circulaba de manera común en el territorio de Israel, era el salario diario usual para un obrero. Entonces, para que tengamos una perspectiva, 100 denarios equivalían a una fracción. Fíjese lo que le voy a decir. El denario era el salario diario usual de un obrero. 100 denarios, es decir, 100 días de salario, equivalían a una fracción pequeñísima comparada con el valor de los 10,000 talentos. O sea, lo que estamos viendo aquí, esta cifra, esta cantidad que está hablando aquí, esta historia que nos está mencionando el Señor Jesús, habla de una cantidad estratosférica, de una deuda prácticamente impagable. Una deuda que no podría un hombre común y menos un siervo, un esclavo, tener la posibilidad de pagar. No habría manera de que pudiera pagarla. A este, dice el versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Esta era la condición legal en aquellos días, de que si tú no podías pagar una deuda, pues eras rendido a esclavitud, no solamente tú, sino también tu familia, tus hijos, y pues todo lo que poseías pasaba a ser, pues prácticamente era una cuestión como un embargo, ¿no? En nuestros días. Y todo lo que tenía, o sea, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, 26, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, presta atención: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En este momento, abrumado por el peligro inminente, por la situación de desesperación en la que estaba este siervo, ¿verdad? Ante una vida pues prácticamente sumida en la deuda y en la esclavitud, le suplica al Señor que le tenga paciencia y le pague para poder pagarle la deuda. ¿De qué manera? Esto no estaba planteado aquí, no había manera
en la cual pudiera en una vida pagar esta deuda. Esto lo sabía este rey, este amo, este señor, esto él lo sabía. Por esta razón, dice el versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es por eso que esto es importante entender, porque aquí no había una forma humana, natural de resolver esto, sino es a través del perdón. Hay muchas situaciones, mis amados, en las cuales la forma de la restitución tiende a ser algo prácticamente imposible, inviable, no hay manera. Hay circunstancias, hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con tiempo. Y el tiempo no regresa. El tiempo es algo valiosísimo que ya no va a volver. No hay manera de regresar a él. Por esta razón, una deuda relacionada con tiempo no se puede pagar. Por poner un ejemplo, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. ¿Qué podemos decir acerca de este amo, de este señor? ¿Qué respuesta podemos otorgar al respecto? Bueno, esencialmente podemos decir que este amo, este señor, este rey, es un rey misericordioso, perdonador, ¿verdad? Vamos a hacer algunas preguntas al respecto para que usted me acompañe a través de las redes, ¿verdad? Usted me acompañe. Y hablamos hace un momento, ¿verdad?, que la cantidad pues de la cual este siervo estaba expuesto a esta deuda pues era de una magnitud tremenda. No había manera de que esto pudiera ser pagado. Ahora yo quiero que usted piense también acerca de esto. ¿Qué es lo que motivó, verdad? Esta parábola es importante que la repasemos porque al mirar este texto, al mirar esta parábola, debemos mirar nuestra propia condición. Nosotros somos como este siervo y nosotros estamos delante del Señor con una deuda verdaderamente impagable por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por toda la paciencia que el Señor ha tenido por nosotros. No hay manera en la que nosotros podamos pagarle toda su riqueza y su abundancia de su amor para con nosotros. No hay manera de pagar. El destino que nosotros debíamos de recibir, el destino que nosotros nos merecemos es un destino de esclavitud perpetua en el pecado y en el tormento eterno. Ese es nuestro destino, eso es lo que nosotros merecemos. Pero mi amado, mi amada, tenga esto presente. Nosotros no recibimos lo que nos merecemos. La misericordia es eso. Eso es la misericordia. Cuando usted no recibe lo que sí se merece. La gracia es cuando usted recibe lo que no se merece. Y eso es lo que sucedió con este siervo. No había manera en esta vida que él pudiera sufragar esta deuda. El Señor lo sabía y Él tuvo compasión de él, tuvo misericordia y le perdonó la deuda. ¿Qué fue lo que motivó esta respuesta? ¿Por qué cree usted que este amo, este señor, respondió de esta manera? ¿Estaba acaso él obligado a perdonarle la deuda? ¿No estaría él en su derecho de encerrarle, de encarcelarle, de esclavizar a su mujer, a sus hijos, a su familia, de tomar todos sus bienes y venderlos para pues apenas y poder tener algún tipo de ganancia en comparación a toda la inmensa pérdida que él estaba teniendo por esta deuda? ¿Acaso él no estaba en ese derecho? Sí, claro. Sin embargo, él no actuó de esa manera. ¿Por qué? Algo nos habla acerca del carácter de este señor, de este siervo, de este rey.
que tiene misericordia de aquellos que están en miseria, en profunda necesidad. Esto es algo que el Señor ha hecho con nosotros, mis hermanos. Es algo que el Señor ha hecho contigo y ha hecho conmigo a través de la salvación en Cristo. La deuda de nuestro pecado es enorme, imposible de pagar. Y Él sufragó esa deuda. Nuestro Señor Jesús pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Y al depositar nuestra confianza en Él, podemos confiar en el amor del Padre hacia su Hijo, hacia su sacrificio, que esa deuda, como dijo Él en la cruz, ya todo fue pagado, ya todo fue consumado, tetelestai, ya las cuentas han sido saldadas. Eso significa, para ponerlo de alguna manera, de una manera teológica, lo que sucedió espiritualmente con nosotros, los que creemos, ahí en la cruz. Y cuando tú y yo confiamos en Cristo y creemos en Cristo, la Biblia dice que nosotros hemos recibido su justicia, su perdón. Teológicamente esto se conoce como la imputación, que se imputó la justicia de Cristo a nosotros, que fuimos nosotros redimidos, rescatados, que fuimos expiados, liberados de nuestra culpa. Todo esto se relaciona de una manera directa, porque debemos entender esto. Tú y yo estábamos en la más absoluta bancarrota espiritual. En nuestra cuenta no es un tema de que había ceros. Había saldo negativo hasta el infinito. No había manera en la que tú y yo pudiéramos pagar en virtud, en mérito, en bondad, en justicia, delante de la inmensa deuda que teníamos tú y yo delante del Padre. Es solamente cuando confiamos en la justicia de Cristo, cuando estamos en este momento de desesperación y súplica, cuando recibimos de la inmensa riqueza y cuenta de justicia, bondad de nuestro Señor Jesucristo, Él deposita en nuestra cuenta la riqueza de su bondad y de su misericordia. Y entonces sí, está la justicia satisfecha. La cuenta ha sido saldada. Esto es algo que debería llenarnos de profundo gozo y de extrema gratitud. Y esto me parece importante definirlo, porque lo que está sucediendo aquí del 23 al 27 es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es un indicativo de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho contigo si es que has creído, y de lo que ha hecho conmigo en su misericordia. Es lo que Dios ha hecho, y lo único que nosotros hemos hecho es recibirlo por la fe. Y esto es lo que tiene que ver con el avivamiento. Nuestra relación ahora ya está libre de deudas, de cadenas, ya no debemos nada. Estamos en una nueva relación en la que ya no hay deuda. La deuda quedó a un lado. Se ha sido perdonada la deuda por la misericordia de nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Pero el punto aquí, si así se quedara este testimonio y esta historia, diríamos qué bueno, qué bonito, gloria a Dios, qué maravilla. Y hasta ahí creo que la mayoría de nosotros asentimos y elevamos el aleluyas al Señor por esta verdad. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora a un nivel horizontal? Nosotros ya hemos recibido el perdón de una deuda. Ya hemos recibido la deuda, ya hemos recibido esta misericordia, este perdón. Ya hemos recibido la misericordia de quitar de nosotros la losa de una profunda deuda. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros recién liberados de una culpa, de una deuda? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros a un nivel horizontal? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros semejantes a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a vivir nosotros ahora que hemos sido liberados de la deuda?
Es por esto que esta respuesta del consiervo nos impacta, nos abruma, nos decepciona, es un tremendo ejemplo de la crueldad de nuestro implacable corazón. Nuestro Señor ha sido tan bondadoso, pero nosotros muchas veces no queremos serlo. El texto continúa diciendo en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, es decir, esto no pasó años después, meses después, semanas después, es decir, en cuanto salió este siervo de ese palacio, de esa sala, de ese vestíbulo, en cuanto cruzó la avenida, cruzó la calle, tomó el camión, iba rumbo a su casa, dando la vuelta a la esquina, este siervo del que fue perdonado de una deuda maravillosa, y yo me imagino que iba feliz, pletórico de gozo, de felicidad por haber recibido este inmenso perdón, esta libertad. No sé usted cuándo se ha sentido libre de una deuda, cuando ha terminado de pagar una deuda tremenda, inmensa, que ya por fin la liquidó, pero más bien ahora esto es aún más grande porque no tuvo que hacer este esfuerzo titánico de intentar pagar, sino que le dijo, ya no pagues nada. Yo no sé cómo él regresó a su casa, pero yo creo que debió haber regresado con un gozo extraordinario, con una dicha tremenda, sintiéndose feliz, generoso con todos a su alrededor, flotando de gozo y de alegría. Probablemente usted y yo estaríamos en este sentir, en este gozo. Pero este hombre acaba de salir de este momento glorioso, único. Está regresando a su casa, está bajando del autobús, está dando la vuelta para llegar a la manzana, a la esquina de su casa. Y vea lo que sucedió. Saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos, es decir, a alguien con el cual pues estaban en una relación común de servicio al amo. Era un consiervo suyo, era alguien igual a él. Era un colaborador con él del servicio al amo, al señor, al rey. Un consiervo suyo, alguien perfectamente igual a él en semejanza, en condición. Y este consiervo con el cual él se encuentra tiene una deuda con este otro consiervo. Y le debe nada más y nada menos. ¿Qué mencionamos nosotros hace un momento? Hicimos nosotros una pequeña apreciación de cálculo, ¿verdad? En la cual mencionamos que un talento pues era algo verdaderamente, profundamente, 10,000 talentos. Pues era una cantidad verdaderamente exorbitante, y que el denario, lo que se calculaba como el salario diario de un obrero común, apenas esta cantidad era una pequeña fracción, infinitamente pequeña comparada con estos 10,000 talentos. Este consiervo, el cual el primero se encuentra regresando a su casa, pues estamos poniendo un ejemplo, tenía una deuda con este consiervo, con el siervo perdonado. Y la cifra que le debe es una determinada cantidad, pero que es pagable. 100 denarios, dice el texto bíblico. 100 denarios. 100 denarios, pues era prácticamente el salario de 100 días. 100 días de salario debía este hombre a su consiervo. La actitud que va a tomar este siervo, este varón, es inverosímil. No dialogó con él,
no le contó esta maravillosa historia. Oye, mira, qué gusto que te estoy encontrando. Mira, déjame platicarte. Acabo de salir con el amo, con el Señor, y Él acaba de hacer algo maravilloso conmigo. Y ¿sabes qué? Quiero hacer algo respecto a esa situación que tú y yo tenemos ahí pendiente. No me debes nada. O simple y sencillamente quizás le hubiera habido algún tipo de encuentro. No fue un encuentro amistoso, no fue un encuentro agradable, no había una actitud de gozo conciliadora. Este hombre, que había sido recientemente, hace apenas unos momentos antes, liberado de una impagable deuda, se acercó a su consiervo, que le debía una deuda verdaderamente risible comparado con lo que él había sido liberado hace un momento, y dice que le ahogaba, haciendo de él le ahogaba, es decir, prácticamente lo tomó con fuerza, con violencia, lo estaba estrangulando, ocupó una fuerza violenta para reclamar su deuda, y le dijo: págame lo que me debes. Esta violencia tremenda, innecesaria, surge del corazón de alguien que había sido recientemente perdonado. Esto es lo que lo hace verdaderamente increíble. Estaba en la posición o sea, legalmente estaba en la posición de cobrar su deuda. Sí, claro, por supuesto. Así como el amo estaba en la posición legal de cobrar su deuda al esclavizarlo a él, a su familia, y incautar sus bienes. Ambos estaban reclamando lo que era justo. Sin embargo, se aplicó para uno misericordia. Pero este hombre no estaba aplicando misericordia, él quería justicia. Él quería justicia. Versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿le parece semejante? ¿Le parece conocido? Esto lo habíamos visto hace un momento, hace unos cuantos minutos. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, le ruega su consiervo. Está haciendo exactamente, prácticamente el mismo ruego que él había clamado unos momentos antes ante su Señor, en una situación prácticamente de vida o muerte. Y el versículo 30 me parece una de las cosas más amargas y más denunciadoras de nuestra condición cruel, dura, implacable. Mas él no quiso. Fíjate, porque él no estaba negándose a pagarle. Él no estaba desconociendo la deuda. Simplemente le estaba diciendo: ten paciencia, yo te lo voy a pagar. No había un desconocimiento de dicha deuda, simplemente hubo dureza de corazón. No quiso, fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y yo quiero pensar, porque esto es algo que hace el ejercicio de nuestra falta de perdón. La falta de perdón nos ciega la mente, ciega nuestro juicio, endurece nuestro corazón y nos convierte en verdaderos torpes. Si no estaba en la capacidad en ese momento de pagar la deuda, si probablemente le hubiera podido pagar la deuda poco a poco, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿no debería haber tenido algún tipo de quizás flexibilidad, misericordia en el proceso de esta restitución? No. Su ira, su falta de perdón, lo llevó a inmediatamente echarlo en la cárcel con la mira de que le pagara lo que le debía. ¿Cómo en la cárcel iba a pagarle la deuda? ¿De qué iba a trabajar? ¿Vendiendo chicles? Eso es lo que hace la falta de perdón. La falta de perdón nos hace ciegos. Nos hace ciegos a la condición de los demás, pero nos hace ciegos acerca de nuestra condición también.
nos vuelve duros, crueles, implacables. Nos convierte en criaturas verdaderamente irracionales. Muchos de los pleitos legales que hoy hay acerca de situaciones familiares, de divorcios, que se discuten en los juzgados civiles, muchas cosas acerca de deudas, moratorias, muchas situaciones que tienen que ver con terrenos, casas, pleitos entre familias acerca de terrenos y bienes. Honestamente, todo eso se resume a muchas cosas que tienen que ver con avaricia, dureza de corazón, falta de perdón. Y esto pasa algo tan frecuentemente, todos los días. Dios nos ofrece perdón inmenso todos los días. Y nosotros salimos todos los días y ahogamos a nuestros semejantes bajo el yugo de nuestra crueldad, de nuestra amargura, de nuestro odio, de nuestra venganza. No estamos satisfechos con el perdón de Dios, porque si lo estuviéramos, si estuviéramos realmente satisfechos con la misericordia y el perdón de Dios, con el haber sido liberados de una deuda, ¿por qué vamos a estar cargando con una situación penosa? ¿Por qué queremos defender nuestro propio honor y gloria cuando realmente no es necesario? Oh, mis amados, pero todo esto no se queda así. Esta parábola concluye con nuestro siguiente: este crimen, esta dureza, esta crueldad no iba a quedar impune. El versículo 31 nos muestra la profunda importancia de formar parte de una comunidad de fe. Nuestra falta de perdón se hace evidente por los que nos rodean. Nuestros cónyuges se dan cuenta, nuestros familiares se dan cuenta, nuestros compañeros se dan cuenta, nuestros vecinos se dan cuenta, nuestros hermanos se dan cuenta. ¿A dónde nos va a llevar la falta de perdón? Nos va a llevar a una situación de ingratitud que ofende a Dios. Observe lo que dice, lo que va a pasar más adelante. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, esto fue algo público, fue algo que mucha gente observó. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, versículo 32, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. El señor el amo no llamó a su siervo para felicitarlo, para recompensarlo, para averiguar acerca de la cantidad, sino lo que él recibió fue un reporte de profunda crueldad. Y él le dice: eres malvado. Eres malvado porque yo te perdoné. Dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque apelaste a mi misericordia y a mi bondad. Y aquí viene el 33, y esta es la parte que creo que deberíamos considerar como una aplicación para nuestras vidas. ¿No debías tú también tener misericordia? ¿Cuántas veces, mi amado, mi amada, tú y yo estamos en una posición en la que estamos en la encrucijada del perdón y no queremos otorgarlo porque no nos sentimos con la obligación de perdonar? Nos sentimos con el derecho de negar el perdón, negar ese regalo que nosotros hemos recibido. Sencillamente porque nos consideramos ¿qué?
El orgullo nos consume. La venganza nos consume. Y una multitud de cosas envenenan nuestro corazón, que nos impiden el perdón. Estamos obligados, escuche esto con atención, como personas perdonadas, estamos obligados a perdonar a otros. Estamos obligados a perdonar a otros. No podemos evitar nosotros el estar en deuda con alguien, porque constantemente vamos a recibir nosotros ofensas y nosotros vamos a estar también en una situación de ofensa o vamos a deberle algo a alguien en algún sentido. Por esta razón yo le quiero preguntar, ¿no estamos nosotros delante de Dios que nos ha perdonado tanto y nos ha amado tanto y nos ha dado de su riqueza, de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría, con abundancia, sin escatimar nada? ¿No actuamos nosotros de manera malvada cuando no otorgamos misericordia? Sí es un deber. No debías. Está prácticamente diciendo, estabas obligado. Estabas obligado, siervo malvado. Estabas obligado a ofrecer perdón, a darlo. Porque tú lo acababas de recibir esa misma mañana. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y fíjese lo que va a culminar esta parábola, versículos 34 y 35. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, él recibió. Si no vas a otorgar gracia y misericordia, vas a recibir justicia. Ahora, yo quiero advertirte solemnemente esto. Muchos de nosotros, cegados por el odio, cegados por el rencor y el profundo orgullo, clamamos y pedimos por justicia. ¿No sabe usted lo tremendo que está pidiendo? Lo justo. Lo justo es que nosotros recibamos esto. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo justo. Lo justo es que nosotros recibamos el castigo por nuestros pecados. Eso es lo justo. Que recibamos lo que merecemos. Honestamente, me preocupa cuando estamos buscando la justicia, nuestra justicia, defender nuestra justicia personal. Me preocupa. Lo hacemos muchas veces, todo el tiempo. Y me preocupa porque si el Señor nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. El Señor nos da lo que no merecemos y nos perdona tantas cosas que sí merecemos. Nos perdona tantas cosas. Nuestra deuda es impagable, incalculable. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo, siendo depositarios de gracia y misericordia, no podemos darla? No podemos compartirla. Nos sentimos más sabios, más justos, más merecedores de gloria y de honor que el Señor. ¿Por qué nos comportamos así? Mis amados, esto es una evidencia clara, porque somos malvados, porque somos malos, porque somos duros, porque somos crueles. Debemos cambiar nuestra actitud, porque si queremos medir con esa vara, con esa medida, vamos a recibir esa vara y esa medida. Con la vara que midamos seremos medidos.
Con la regla con la que lo hagamos, también seremos medidos. Con la balanza con la que pesemos, seremos pesados. ¿Qué quiere usted? ¿El cuchillo más filoso? ¿La balanza más rigurosa? ¿La regla más estricta? ¿Qué es lo que quiere usted? Yo quiero la balanza de Cristo. Yo quiero la regla de Cristo. Yo quiero el cuchillo de Cristo. Porque ese cuchillo cobró mi deuda en la carne de Cristo. Pesó mi infinita deuda, mi pesadísima deuda en el peso de esa cruz. Juzgó ese martillo pesado en aquellas tinieblas que cargó mi Salvador. Hay muchas personas que le han ofendido, estoy seguro. Hay muchas personas que me han herido, me han ofendido. Sí. Pero un ejercicio que nos va a otorgar infinita libertad y que demuestra cuán agradecidos estamos con el Señor y que hemos recibido es dar libertad de las deudas, libertad de los daños. Este hombre en su crueldad le arrojó a la cárcel, lo hizo prisionero de su rencor y amargura. Cuidado. Tenga cuidado porque quizás usted va a recibir también la prisión del rencor y la amargura. La prisión de la justicia, del ajuste de cuentas. Y aquí el versículo 35 pone una mirada que debería hacernos pensar profundamente esta noche y llevarnos a la reflexión más sincera. Así también, mi Padre Celestial, está hablando el Señor Jesucristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú y yo nos decimos hijos de Dios y no estamos perdonando de todo corazón, sinceramente, plenamente, a aquellos o aquellas que tienen deudas con nosotros, recibiremos nosotros también justicia. No recibiremos perdón. Porque los que han sido perdonados, perdonan. Y los que perdonan, son perdonados. Esa es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por tu enseñanza que sacude nuestros corazones, Señor, y nos lleva a reflexionar tremendamente, Señor, la dureza de nuestros corazones, la grandeza y la riqueza de tu corazón. Señor, muéstranos las veces que sea necesario el estado de cuenta de nuestra alma, para que podamos ver el abrumador peso que no podemos, nunca hemos podido, no pudimos y no podremos jamás pagar. Enséñanos ese estado de cuenta, Señor, muéstralo, revélalo a nuestro corazón, para que ese peso se vuelva gratitud, y esa gratitud se vuelva misericordia, para con aquellos que nos deben pequeñas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esta actitud siempre, a recordar la virtud, no de la generosidad humana de Pedro, sino de la generosidad sobrenatural de tu Hijo Jesús. Muéstranos la virtud del 70 veces 7. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro abogado y defensor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro perdonador. En ese nombre oramos y decimos, amén.
Mis amados, pues gracias al Señor por esta enseñanza que hemos recibido en esta noche. Importante enseñanza que nos desafía a perdonar para recibir su perdón. Tenga usted una excelente noche. Ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.